Hoy, como es costumbre, primer domingo de cada mes, celebramos la Cena del Señor. Esa es una buena costumbre de la iglesia cristiana. La Cena del Señor es el equivalente, pero celebrado bíblicamente, de lo que en la iglesia tradicional se llama la comunión o la Eucaristía. ¿Han oído hablar de eso? En la misa se celebra todo el tiempo, ¿no? Cada vez que se celebra la misa, entonces celebran la comunión o la Eucaristía, con la diferencia de que solo el sacerdote se toma el vino. Jesús dijo: beban de la copa todos. Ahí ya marcamos una diferencia. Y en lugar de la hostia, pues Jesús usó fue pan que estaba en la cena de la Pascua, y repartió a sus discípulos en recordatorio de su cuerpo, como símbolo de su cuerpo. Antiguamente también se decía que la hostia no se debía masticar, porque si se masticaba estaba triturando el cuerpo de Cristo, entonces ay. Pero no, es un símbolo. Cuando Jesús la establece, está todavía con vida, todavía no ha ofrecido su cuerpo en la cruz, y dice: esto es mi cuerpo, y obviamente se refiere a un símbolo de su cuerpo, no literalmente. La iglesia también cree esa doctrina, la iglesia católica. Eso se llama la doctrina de la transubstanciación, que es declarar que en el mismo momento de la consagración los elementos se convierten literalmente en cuerpo y sangre del Señor. No, siguen siendo símbolos, no creemos esa doctrina, sino conforme a la palabra es un símbolo, pero tiene un significado, y los invito en esta mañana a meditar un poco en la palabra del Señor sobre el significado de la cena del Señor. De hecho, de los 7 sacramentos que predica la Iglesia Católica, solamente 2 son bíblicos y se podrían tener como sacramentos o mandamientos sagrados de nuestro Señor Jesucristo. Los 2 son el bautismo y la cena del Señor o la comunión, pero celebrados también bíblicamente. El bautismo para los discípulos del Señor, los que voluntariamente reciben a Cristo, para personas adultas. No es para limpiar el pecado original. Ese pecado original está ahí, esa inclinación pecaminosa hacia el mal persevera. Aún después que recibimos al Señor y nacemos de nuevo, todavía tenemos esa naturaleza pecaminosa que nos inclina a lo malo. Así que ese pecado original realmente nunca se quita, nunca se limpia, pero sí hay una renovación, hay un nuevo nacimiento cuando recibimos al Señor. Entonces el bautismo, pero celebrado bíblicamente, es un sacramento, un mandamiento sagrado, una ordenanza del Señor. Y la otra es la comunión, pero también haciéndolo conforme a la palabra del Señor. Los elementos que usamos para la cena del Señor o para la comunión son el pan, que representa el cuerpo de Cristo, que conformado por muchos granos de trigo y siendo molido y amasado y horneado resultan en un solo pan. Así el cuerpo de Cristo, que también es la iglesia, compuesto de muchos miembros, pero que es un solo cuerpo en Cristo, y representa el cuerpo molido por nosotros en la cruz del Calvario, el cuerpo de nuestro Señor. Y el zumo de uva, fruto de la vid, que representa la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz también, y con la cual ese fue el precio que se pagó por nuestros pecados, para darnos el perdón y la reconciliación con el Señor. Entonces, ¿qué significa la cena del Señor? Es nuestro tema de hoy, la cena del Señor. Ese es el nombre bíblico. Ni siquiera el término la Santa Cena aparece como término para esta celebración. Es un término que acostumbra a decir la iglesia cristiana, la Santa Cena, pero el término no aparece en la Biblia. El término es la cena del Señor, es la cena del Señor o la comunión. No se establece tampoco en la Biblia que tenga que celebrarse cada vez que la iglesia se reúne o cada mes, el primer domingo del mes. Esa es una costumbre de la iglesia. Lo bíblico es en cualquier momento. Se podría celebrar un sábado o un miércoles, cuando la iglesia se reúna en algún lugar. De hecho, en algunos matrimonios se acostumbra a veces participar de la cena
del Señor, o al finalizar un retiro de hombres o de mujeres o de jóvenes, se puede celebrar la cena del Señor, o sea, para un momento de comunión. No tiene que ser el primer domingo del mes, ni cada 8 días. Tampoco se establece en la Biblia que tenga que ministrarla un ministro ordenado, como pastor o evangelista, o que ostente alguno de estos títulos ministeriales. Bien podría celebrarla un hermano maduro en la fe, que está en la reunión donde hayan 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor y quieran participar de la cena del Señor. Lo pueden hacer con la misma reverencia, porque no se establece en la Biblia que tenga que ser un pastor el que ministre. Son buenas costumbres que tiene la iglesia de que sea así, pero lo bíblico es, ¿verdad? Algo sencillo, en la sencillez de una comida o de una cena, y por eso es importante entender el significado. La iglesia primitiva lo practicaba como los ágapes. Se reunían para partir el pan, y los ágapes eran comidas. Cuando la iglesia se reunía, así como Refugio, que acostumbra siempre comer, ahí siempre que nos reunimos hay comidita, entonces se tenía la comida, cada uno traía, era un compartir, cada uno traía un pedazo de carne, traía pollo, traía lo que pudiera de la casa y compartían, y en ese compartir entonces aprovechaban para participar del pan y de la copa en memoria del Señor. Sino que cuando leemos, por ejemplo, la carta a los Corintios, parece que en Corinto se les había vuelto un problema esto, porque algunos traían mucha comida y otros que no traían nada, y los que traían no compartían con los que no tenían. Entonces cada uno se adelantaba a comer su propia cena y los otros mirando, y Pablo dice, pero eso no es el amor de Dios ni la comunión del cuerpo de Cristo. Además otros traían vinito y se pasaban de copas y resultaban borrachos en la celebración del ágape. Entonces también era otro problema, y Pablo empieza a corregir esas cosas. 1 Corintios 10 y 11 es corrigiendo esto, diciendo, eso no es tomar la cena del Señor, esos desórdenes no, vuelvan a la sencillez de lo que el Señor ordenó. Pero ¿cuál es entonces ese significado? Tengo cuatro cosas que podemos ver como significado, 4 características de la cena del Señor. Lo primero es que es una cena de comunión. Diga conmigo, comunión. Comunión. Esa es una palabra que también se aplica a la celebración como tal, la comunión. ¿Y qué es la comunión? Es la relación correcta que existe primeramente con Dios, comunión con Dios. Cuando una persona tiene una relación de amistad, de reconciliación, de cercanía con Dios, entonces hay comunión. Y también esta palabra se asocia a la comunión unos con otros. Dice el apóstol Juan escribiendo su carta, estas cosas os escribo para que tengáis comunión con nosotros, pero nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es una palabra compuesta, común, o sea, de tener unión, de tener unidad, de tener armonía. Entonces, si eso es lo que significa la cena del Señor, cuando vayamos a tomarla, lo primero que debemos verificar es si estamos en comunión con Dios, o si hay quizá alguna barrera, algún pecado inconfeso o alguna situación que nos separa de Dios y que la relación con Dios no está en los mejores términos. Entonces debemos resolverla, porque la voluntad del Señor es que tengamos comunión permanente con Él. Y la Biblia dice que la comunión íntima del Señor es con los que le temen, con los que le buscan. Él quiere además tener comunión íntima. Es un momento de comunión. Pero también esa comunión se tiene que reflejar en la comunión unos con otros. Y eso incluye la comunión familiar, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los que tenemos cerca, y con la iglesia del Señor, con el cuerpo de Cristo. Pablo también le señala a la iglesia de los Corintios que ellos andaban muy carnales, no eran espirituales sino carnales, porque había entre ellos celos, contiendas, disensiones, pleitos graves entre unos y otros.
Y así se acercaban a tomar la comunión o la cena del Señor. Entonces Pablo decía, no están haciendo bien, tienen que resolver sus relaciones. Haya entre ustedes un mismo sentir, sean unánimes, sopórtense y perdónense y ámense los unos a los otros, para que al participar de la cena del Señor realmente evidencien que tienen comunión con Dios, pero que tienen también comunión entre ustedes. Por eso, si hay alguna barrera o alguna situación que resolver con alguna persona, qué bueno que al acercarnos a la cena del Señor, a la comunión, podamos también, si no ahí mismo, hacer el propósito de decir: esta tarde voy a llamar a esa persona, voy a reunir con ella, voy a resolver este asunto, porque en cuanto dependa de nosotros, tenemos que estar en paz con todas las personas. No podemos tener odios, ni rencores, ni enojos, ni amarguras con nadie. Estamos llamados al amor y a la comunión. Dice: en cuanto dependa de ustedes, vivan de esa manera. Entonces el primer significado es comunión. Y cuando el Señor establece entonces la cena del Señor, la establece en un momento de comunión profunda entre ellos y con Dios. Oye, no hemos leído nuestro texto, ¿cierto? Vayamos a la palabra, entonces leamos nuestro texto. Yo estaba aquí entretenido hablando de... No nos hagamos como aquellos predicadores que no leen la Biblia. Leamos la palabra en Lucas capítulo 22, versículo 7 hasta el versículo 24. Lucas capítulo 22, versículo 7 hasta el versículo 24. Voy a invitarles a estar en pie y leemos juntos la palabra del Señor, ¿ok? Leamos todos al unísono en una voz fuerte y alto. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Amén. Pueden tomar asiento. Este es el momento en que Jesús establece la comunión, la cena del Señor, en el cual Jesús establece esta ceremonia que llamamos la cena del Señor. Y es justo antes de la crucifixión. Al día siguiente fue la crucifixión. Es lo que llamamos la última cena.
De ahí salió Jesús al huerto de Getsemaní a orar en la noche, y ahí fue arrestado y ya al día siguiente fue crucificado. Jesús pasó la tarde con sus discípulos. Gracias. De tal manera que esa tarde fue una tarde de comunión, primordialmente, con sus discípulos. Y fue en una casa que ya Jesús había hablado seguramente con el padre de familia, de que le permitiera celebrar en esa casa la Pascua. La Pascua judía, que daba inicio a una fiesta que se llamaba de los panes sin levadura, que duraba 6 o 7 días, celebraba y recordaba la liberación de Israel cuando salió de Egipto después de 400 años de esclavitud. La primera vez que ellos celebraron la Pascua fue cuando cruzaron el mar Rojo, esa noche que salieron de Egipto y sacrificaron un cordero, untaron con la sangre los dinteles de las puertas, y esa noche hubo un muerto en cada casa. Recuerdan de los egipcios, el primogénito de cada familia de los egipcios. Fue la última plaga. Ya Faraón dijo: váyanse porque aquí vamos a resultar muertos todos. Y los israelitas, ellos fueron guardados, sus primogénitos no murieron. Entonces esa sangre del pacto del cordero los guardó a ellos de la muerte. Y cuando ellos salen de allí y luego cruzan el Mar Rojo y tienen esa gran liberación, se establece como recordatorio la celebración de la Pascua. Y cada año hasta hoy los judíos celebran esa fiesta recordando esa gran liberación de 400 años de esclavitud. Entonces Jesús se reúne. Ahora, esa fiesta se celebraba por familias. Las familias eran las que se reunían y compartían el cordero de la Pascua y recordaban y leían las escrituras en relación a esa victoria en Egipto. Pero eran familias. Aquí Jesús rompe un protocolo, y es que Jesús no está con su familia, no está con María ni con sus hermanos, ni los discípulos, los apóstoles tampoco, son separados de sus familias de origen, y Jesús se reúne con sus discípulos, con sus apóstoles. De hecho, en esa reunión inicialmente estaba también Judas, que 2 días antes ya había recibido 30 piezas de plata de los principales sacerdotes para entregar a Jesús, y estaba buscando la oportunidad y acude a esa reunión privada en ese aposento alto. Así que este momento es un momento de comunión, era un momento de comunión familiar, pero Jesús lo convierte en un momento de comunión espiritual, no de sangre, sino en el espíritu, en el mismo propósito de Dios. Lo que nosotros hoy también disfrutamos. Nosotros tenemos cada uno una familia de la carne, una familia de origen, ¿verdad? Nuestros hermanos, nuestros padres, los tíos, los primos. Pero creo que la relación con la iglesia del Señor a veces toma tal fuerza que se hace hasta más vital que la misma relación con nuestros hermanos en la carne. Yo no sé si les ha pasado a algunos, pero es tan fuerte este lazo del Espíritu de Dios y del cuerpo de Cristo, de la familia de la fe, que aquí por primera vez estos discípulos toman la Pascua, y Jesús mismo en ese ambiente de comunión, no de familia de la carne, sino de familia de la fe. Y a partir de ahí se establece y dice: hagan esto hasta que yo vuelva. Así que es un momento de comunión, maravillosa comunión. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la comunión de la iglesia? Es maravilloso. Una de las cosas que mayormente disfrutamos cuando nos reunimos es eso. Y gracias por los que traen el compartir, ¿no? Algunos preguntan: ¿y cuánto cuesta? No, eso no cuesta nada. Es para que usted se detenga ahí, se tome un cafecito y aproveche, y no se vaya corriendo, sino que aproveche de estrechar lazos de comunión. Eso es vida de la iglesia. Ahora invitamos a los que no traen nada, pues traigan, pueden traer lo que quieran, buñuelos, natilla, ahora que estamos en diciembre, ¿cierto? Si quiere traer pollito, puede traer también. O sea, lo que a usted se le ocurra que puede traer a esa mesa de compartir que tenemos aquí al final. A los que están en YouTube, si a usted les toca allá en la cocina en su casa.
pero está abierto, es un compartir. Ahora, que eso no se nos vuelva que usted va a traer vino y a tomar de más como los corintios. No, pero sí es la vida de la iglesia, es la comunión unos con otros. Qué lindo es la comunión de la iglesia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Entonces, la cena del Señor habla en primer lugar de esa comunión que hay entre el pueblo de Dios, pero que primeramente es la comunión que tenemos por la sangre de Cristo con el Padre Celestial, que somos sus hijos, es nuestro Padre y estamos en una relación correcta con Él. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por la comunión? De eso se trata la cena del Señor. Porque otros van y se comen la hostia y se van para la casa y no saludan a nadie, no conocen a nadie, no disfrutan de nadie. Eso no es comunión. Comunión es relación, es amistad, son lazos profundos que nos ayudan también a animarnos, a exhortarnos, a corregirnos, a caminar juntos y a hacer muchas cosas que hacemos como iglesia del Señor. Y aunque la iglesia crezca, siempre debe existir la comunión en los grupos pequeños, ¿verdad? De poder disfrutar de la comunión. Primer significado que tiene la cena del Señor es una cena de comunión. Dile al que está a tu lado, ¿cómo está tu comunión? ¿Qué tal estás de comunión? Número 2, es una cena profética, es un anuncio profético. Jesús dijo: no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Sí volveré a beber fruto de la vid. Y qué buen elemento el Señor puso para representar su sangre. Sí, que se parece, ¿verdad? A sangre, ¿verdad? El zumo de uva puro. Pero no por eso, sino por todas las cualidades que tiene el fruto de la vid, la uva. Leí por ahí en un artículo hace un tiempo que una persona podría vivir solamente comiendo uvas, que tiene todos los elementos que el cuerpo necesita para tener vida. Ahora bien, dijo Jesús: yo soy la vid, ¿cierto? Y se compara con la vid, porque Él es la vida. Sin Él no podemos vivir. Todo lo que necesitamos es a Él para vivir espiritualmente y emocionalmente también. Pero Jesús dice: no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Pablo luego escribió en 1 Corintios 11 del 26 hacia adelante, diciendo: cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es un anuncio profético. Si alguien no conoce del Señor, al tomar la copa y el pan, le estamos anunciando que un día Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad y que hay una oportunidad de salvación a través de su sacrificio por gracia. Es un anuncio que da testimonio y la iglesia lo ha celebrado durante toda su historia. Desde ese momento que Jesús lo estableció, lo ha celebrado hasta hoy. Hoy es un día en que muchas iglesias en Colombia y en el mundo están alrededor de un pedazo de pan y una copa de vino, recordando esto mismo que nosotros también recordamos. Alabado sea el Señor. En casas, en bodegas, en auditorios esplendorosos, en ranchos de paja, en catatumbas durante la historia de la iglesia, en cárceles, en todas partes donde está la iglesia, se han juntado alrededor de un pedazo de pan y una copa para anunciar proféticamente que Jesús murió por nosotros y que volverá por segunda vez. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Es lindo pensar en que la iglesia ha mantenido este símbolo. Y Jesús dijo: háganlo en memoria de mí. Es en memoria de mí, como para que no te olvides de mí, porque somos olvidadizos, ¿cierto? Por eso se dejan símbolos, para recordar siempre. Y por eso este es un símbolo que recuerda siempre, pero anuncia proféticamente la obra de Cristo en la cruz. Número 3. Es una cena conmemorativa, como ya lo decía: haced esto en memoria de mí. Jesús no dijo en ninguna parte que recordáramos su nacimiento, ¿no?
De hecho, nos critican por eso, por celebrar en diciembre la natividad de Jesús, una costumbre de la iglesia hace muchos siglos. Pero Jesús no dijo que recordáramos su nacimiento, pero sí dijo que recordáramos su muerte. Y eso es lo más importante. Si en esta Navidad de una o de otra manera vas a recordar el nacimiento de Jesús, pues recuérdalo, está bien, eso tampoco le vamos a quitar la voluntad de hacerlo. Pero lo más importante es que recuerdes su muerte. Ahora él dijo: en memoria de mí, todo. Su venida, su nacimiento, su vida y obra, su muerte, su resurrección, su ascensión, toda la obra de Cristo, que es la obra salvadora, desde que Él tomó la decisión de descender del cielo, de hacerse hombre, de dejar su investidura de ser Dios para tomar forma de hombre, y se hizo siervo y vivió en santidad, una vida pura, toda la vida de Jesús, desde el momento de su encarnación hasta el momento de su ascensión, y que vive, que reina, que no está clavado en una cruz, que está sentado a la diestra del Padre con poder y gran gloria, y que vuelve por segunda vez. Debemos recordar todo en memoria de mí, dice el Señor. Acuérdense, le decía Pablo a Timoteo, tengan memoria, acuérdense de nuestro Señor Jesucristo. Hagan memoria de Él todo el tiempo. Nuestra meditación ha de ser constantemente el Señor, toda su obra. Todo es maravilloso, pero pues de manera especial su sacrificio. Pero bueno, su sacrificio incluye el haber descendido del cielo, nacido en un pesebre, ¿cómo le parece? Porque no hubo lugar para Él en Belén, no había dónde, y le tocó en un establo a María y a José ese parto. Ahora Dios quiso que fuera de esa manera, ¿cierto? Cuando entró, hizo su entrada triunfal a Jerusalén como rey, entró montado ¿en qué? En un burrito, en un pollino de asno. El burrito sabanero, dice que no. Ya le metió la Navidad. Bueno, la Biblia no dice que era sabanero. Pero la humildad del Señor, la sencillez de su vida, de su mensaje, de su relación con la gente, con los pobres, de su contacto con las personas, los niños que se acercaban para que Él los bendijera y los alzaba y los bendecía, de las multitudes que enfermos se agolpaban y caían sobre Él. Eso contrasta con los grandes siervos de Dios actualmente que piden limusinas blancas y que andan rodeados de guardaespaldas para que nadie los toque porque les quita la unción. Uno dice: y Jesús andaba metido entre la multitud y sirviendo y bendiciendo. Él es nuestro gran rey. En memoria de mí, dice el Señor. ¿Qué es lo que recuerdas del Señor? Y si poco recuerdas del Señor, lee los evangelios. Y si ya los has leído, vuelve a leerlos. 4 relatos de todas las historias, de lo más relevante quizá, para que le conozcamos que Él es el Hijo de Dios. Hacer memoria de Él, memoria constantemente. Es una cena conmemorativa de nuestro Señor, de su vida y obra. Número 4, es una cena de pacto. El versículo 22 dice: después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Diga conmigo: el nuevo pacto. ¿Qué es lo que hay ahí en esa copa y en ese pan? Pacto, pacto. ¿Qué es un pacto? Es algo profundo. En las parejas han estado estudiando el término de pacto, porque la relación matrimonial también es una relación de pacto. Los que no lo entienden así echan al bote de la basura su relación fácilmente y la quebrantan. Ahora creo que están tramitando una ley de la República de que la gente se pueda divorciar sin ninguna causa, simplemente por ocurrencia. Y hay gente que se casa así: no, pues fácil separar, sí, pero igual las consecuencias van a ser las mismas, porque esa es una relación de pacto. Así lo dice la Escritura: la mujer de tu pacto. Entonces las parejas han estudiado desde esa perspectiva
la relación matrimonial. Pero aquí se habla de otro pacto, el pacto. Y dice el nuevo pacto. Como lo canta Marcos Witt, Dios es Dios de pactos, no de contratos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre pacto y contrato? Que los contratos se hacen por desconfianza, ¿cierto? ¿Por qué haces un contrato? Porque si no me cumple, yo tampoco le cumplo. Yo dije que le iba a pagar tanto, pero si usted no hace su parte, no puede reclamar que yo haga la mía. Y además fírmeme aquí porque quién sabe si me vaya a cumplir o no. Entonces se hacen por desconfianza. En cambio los pactos se hacen por amor, por confianza. Y aunque no cumplas tu parte, yo cumplo la mía. Eso es la relación de pacto. Así es que Dios hace. Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. En la relación de pacto no depende del otro, es unilateral. Lo que Dios declara, Él lo hace. De hecho, la Biblia es un pacto. Aquí está el antiguo pacto y el nuevo pacto, o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando decimos testamento, es igual decir también pacto, el antiguo pacto, el nuevo pacto. Dios hizo pacto con Abraham y ese pacto hasta hoy se mantiene con su descendencia. Dios hizo pacto con la nación de Israel en el monte Sinaí y les entregó la ley. Ellos quebrantaron el pacto, pero Dios se ha mantenido fiel a su pacto. Dios hizo pacto con David de que nunca faltaría rey y se levantaría de su linaje un rey que reinaría sobre Israel y sobre las naciones para siempre. Es Jesús. Dios hizo pacto también con Noé de que no volvería a destruir la tierra con agua, y como señal del pacto puso en las nubes el arco iris. Eso nada tiene que ver con el LGTBI. Eso es Dios haciendo pacto con la humanidad de no destruirlos. Así que cuando vea el arco iris, piense que de pronto Dios como que se le está viniendo a la cabeza otro diluvio. Y aparece el pacto para decir, no, esto no se puede. Porque ya hizo un pacto y que no volvería a pasar, porque el hombre es pecador. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí el Señor dice, esta copa es el nuevo pacto. Ese nuevo pacto es el pacto que tiene relación con nosotros, con la iglesia, con los hijos de Dios. Y las promesas de ese pacto y la garantía de ese pacto es superior a cualquier otro pacto que Dios haya hecho con cualquier otra persona. Alabado sea Dios. Además está ratificado por la sangre de Cristo. Nada más y nada menos. Así fue el precio que se pagó por nosotros. Y Dios dice, ese es el símbolo del nuevo pacto, la sangre de su Hijo Jesucristo. Entienda que no es cualquier sangre, porque Jesús fue engendrado en el vientre de María, siendo ella virgen. Fue engendrado por obra y poder y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vino sobre ella y Jesús fue puesto en el vientre de María. Se dice que el hombre es el elemento determinante de la sangre, ¿no? Dicen los que saben. Entonces no era la sangre de José. La sangre que corría por las venas de Jesús era la sangre generada por Dios mismo, un milagro de Dios. Alabado sea el Señor. Sangre inmaculada. No es como la sangre de ningún otro ser humano. Es una sangre única, especial, divina. Y esa sangre fue la que se derramó. Ahora, si se derrama la sangre de un ser humano por otro, decimos, no, es valioso eso porque dio la vida por eso. Pero aquí no estamos hablando de un ser humano común y corriente. Estamos hablando de el Hijo unigénito de Dios. Amén. Jesús fue el Hijo unigénito de Dios, porque no hay otro que Dios haya engendrado de esa forma. En cambio de María, dice la Biblia que fue su hijo primogénito. ¿Sabe por qué? Porque después del nacimiento de Jesús, José y María hicieron su vida
Y la Biblia dice que nacieron otros hijos, se dan sus nombres inclusive, y tuvieron su hogar. Y eso no es decir que María fue pecadora y que esto no, porque nadie es pecador por tener una familia o por tener un hogar. Ella sí fue una mujer santa de Dios. Pero Jesús fue el hijo primogénito de María, pero el hijo unigénito de Dios. Alabado sea el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su hijo ¿qué? Unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En cambio en Mateo 1:25 dice: y dio a luz María a su hijo primogénito, y le pusieron por nombre Jesús. ¿Va entendiendo? Entonces, al ser el unigénito de Dios, esa sangre tenía un valor mucho más que la sangre de cualquier ser humano. Y esa sangre es la que fue derramada y es la que recordamos en la cena del Señor, porque con ella se selló el nuevo pacto. ¿Y qué dice el nuevo pacto? ¿Cuáles son las promesas de ese nuevo pacto? Primero, el perdón de todos los pecados de la persona que acepta a Jesús y que cree en Él como su Salvador. Alabado sea el Señor. Pones la fe en Él, tienes perdón de todos los pecados. Se borran las actas, quedas libre de culpa, eres justo ante los ojos de Dios y no se tomará en cuenta tus pecados, porque la sangre de Jesús fue derramada para cubrir esos pecados. Maravilloso, ¿verdad? Una promesa maravillosa. Vida eterna. Si la paga del pecado es muerte, Jesús dijo: tendrán vida eterna. ¿Qué tienes? Vida eterna. Así dice Primera de Juan 5:11-13. Dice: este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. ¿Cuántos ya han recibido a Jesús? Tienes vida eterna. ¿Sabes qué quiere decir? Que no vas a morir nunca. Ahora no me malentiendan. Si dice: pastor, y entonces los hermanos que murieron esta semana en Cristo, ellos no se murieron, ellos duermen. Porque el que está en Cristo duerme, no muere. Porque cuando venga el Señor los va a despertar y los va a resucitar. Y algunos dicen: pero en la resurrección, ¿seré yo mismo? Claro, cuando usted se acuesta y se duerme y se levanta por la mañana, cuando se despierta, ¿es usted mismo? ¿Ah? Si duerme, pues es un despertar, es el mismo, pero diferente. ¿En qué sentido? En que claro, se murió con un cáncer, hermano, se murió con, cierto, viejito bien, que ya ni se podía mover. Pues si va a resucitar así para seguir andando con el bastón o con la silla de ruedas, pues valiente gracia. No, resucitará en gloria, en poder, rejuvenecido, con todas las pilas puestas para vivir por los siglos. Pero usted mismo. Alguien dice: pastor, ¿sí seré yo mismo? Sí, usted mismo. Y podremos recordar, claro que va a poder recordar. Hay recompensa, ¿cierto? Por su trabajo, por su servicio en el Señor. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces el Señor te va a recompensar por tu servicio, por tu esfuerzo, tu ministerio, todo lo que hiciste. Y si no puedes recordar, entonces ¿por qué te van a recompensar? Es más, hay un tribunal para nosotros los cristianos, arreglar cuentas con el Señor, y cada uno dé cuentas de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí no es para perdición, pero un ajuste de cuentas en familia. Y si no puedes recordar, entonces ¿de qué te van a arreglar cuentas ahí? No, yo me olvidé de eso, Señor, porque eso era en la vida terrenal. No eres tú mismo, acuérdate y verás. Tú eras miembro de Refugio, tú ibas allá a la iglesia, tú te sentabas todos los domingos a escuchar allá en Puente Largo la palabra. Ah, sí, recuerdo, Señor. Ah, bueno, eres tú mismo. Vida eterna es vivir para siempre. Por eso pensar en la muerte, pues sí, para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, el morir es ganancia, porque voy directo con el Señor, pero cuando Él venga me levantará otra vez y viviré eternamente, porque la vida está en Cristo. Esa es promesa del nuevo pacto.
Además, el Señor nos está preparando unas cositas allá en la casa del Padre, porque Él dijo: voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando esté preparado, vendré y os tomaré, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué se estará inventando el Señor allá preparando para Hugo, para Marta, para Pedro, para Jacqueline, para cada uno de nosotros? A ella le gusta el color tal, póngale el color tal. A ella le gusta la decoración así, póngale eso ahí. Y para cada uno, cuando tú llegas te vas a sorprender. Wow, ¿y quién le dijo al Señor que esto era lo que yo toda la vida había soñado? Pues el Señor sabe todo. Está preparando lugar. Y hay una herencia que dice Pedro, incontaminada e inmarcesible y eterna. O sea, le faltan palabras para describirla. Preparada en los cielos para nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón, ni siquiera de los japonesitos que se las inventan todas. No las han imaginado, y el Señor ya las tiene preparadas para ti y para mí. Hacen parte del nuevo pacto. ¿Qué promesas? Vida eterna, eterna juventud, estrato 8 o 10 o 20. No más enfermedad. Entonces no me preocupe tanto si hay reforma o no hay reforma, la salud. A la final de algo nos vamos a morir y allá tendremos vida eterna. Pues, no se complique por eso. Amén. Aquí somos extranjeros, forasteros. Nuestra ciudadanía está allá. Esto es temporal. Bendito sea el nombre del Señor. Promesas del nuevo pacto. Esta es la copa, dice, lo que tomamos hoy, del nuevo pacto. No hay mejor pacto que ese. No hay mejor acuerdo. Aunque es que no somos del pacto histórico, pero soy del pacto celestial. ¿Aló? Es el mejor pacto de todos. Y eso es lo que celebramos con el pan y con la copa. Estoy en relación de pacto con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nada me mueve de ahí. El diablo se puede poner de cabeza, pero yo estoy bajo una cobertura del pacto sellado con la sangre de Cristo, fuera del alcance del enemigo. Bendito sea el Señor. Por eso nos acercamos a la mesa del Señor con reverencia, limpios. Me llamó la atención algo al estudiar este pasaje de nuevo, que esa tarde, cuando el Señor se reunió con los discípulos antes de constituir la cena del Señor, les lavó los pies. ¿Se acuerdan? Eso era el trabajo del criado, del siervo, de alguien que tenía que hacerlo. Esa tarde no había. A propósito, Jesús quiso que fuera así, y él mismo lavó los pies. Y Pedro dice: Señor, perdón, pero no me lavarás los pies jamás. ¿Cómo te ocurre? Y Jesús le dice: Pedro, si no me dejas lavarte, no tendrás parte conmigo. Y Pedro dice: uy, no, Señor, entonces láveme hasta la cabeza y no solo los pies, todo, porque yo sí quiero tener parte contigo. Y Jesús dijo: no es necesario lavarte, ya tú estás limpio, debes lavarte solo los pies. Ya todos ustedes están limpios, dice, aunque no todos, porque ahí en medio de ellos, ¿quién estaba? Judas, ya con y esperando el momento. Y Jesús entonces les dijo, ahí lo leímos, ¿no? He aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Ahí, ¿no? Y empezaron todos a preguntar: ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Quién de nosotros va a hacer una cosa tan infame? Bueno, yo no creo que entre nosotros haya uno capaz de hacer eso. Y nadie, ninguno de ellos sospechó siquiera de Judas. Juan era el que estaba más cerca del Señor, y Pedro, que estaba más allá, más alláita, como dicen los de Ribache, le dice: pregúntele quién es. Y Juan al oído le preguntó al Señor: Señor, ¿quién es? Y así al oído
Jesús le dijo a Juan, es el único que escribe eso: al que le dé el pan mojado, ese es. Vale la pena estar cerca del Señor, ¿no? Los secretos. Y mojó el pan y se lo ofreció a Judas. Piensen, mojar el pan y darle el pan mojado a alguien es un acto de suma comunión e intimidad, confianza. Tú no le das bocadito a nadie, eso espero, ¿no? Sino a Sandra, ¿cierto? Entonces hay un bocadito por allá a otra señora. No, señor. Pero el bocadito se le da a la persona amada. Ese es el significado del pan mojado. Y Jesús mojó el pan y se lo ofreció a Judas, ya con la plata guardada y ya con la intención de lo que tenía. ¿Y sabe qué hizo Judas? El Señor me ama más que a todos estos. Sí, cómo no. Dice la palabra que tras el bocado entró Satanás. Una posesión satánica ahí con eso. Terrible. Y luego Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y los otros quedaron sanos. Como era el tesorero del grupo, los demás pensaron, excepto Juan, que Jesús le había dicho que fuera y le diera algo a los pobres, algún mandado. Pero nadie sospechó de Judas, porque es que no parecía. Él le pudo aparentar a todos menos a Jesús. Tú puedes vivir una vida de apariencias ante la iglesia, ante el mundo, ante todos, menos ante el Señor. Él sí conoce nuestros corazones y Él sabe si nuestra fe es genuina y si estamos realmente entregados a Él o no, o a qué estamos jugando. Y de ahí ya Judas salió y nunca más se vuelve a la comunión de la iglesia. Que Dios nos guarde, ¿no? De vivir como Judas, de ser como Judas. Y espero que aquí no haya ninguno en una actitud como la de Judas. Pero debemos acercarnos entonces para participar de la cena dignamente. Dice Pablo a los Corintios: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No le concierne a uno como pastor ni a otra persona decir tú no puedes o tú sí puedes, tú no estás digno, tú no tomes, tú sí tomes. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, dice la Escritura, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Una doble advertencia: comer y beber dignamente y probarse siempre cada uno a sí mismo. Finalmente, entonces, esta es una ordenanza que todos debemos cumplir. Hay algunos que cuando es la cena del Señor dicen: yo mejor no voy porque no estoy preparado para tomarla, mejor me quedo en la casa, veo por YouTube. No es que ustedes estén allá en esas condiciones. No. Algunos piensan así. Y entonces se ausentan. Mira, si a ti te invita el Señor a la cena del Señor, a la mesa del Señor, está bien que digas: no, yo paso otro día, es que estoy ocupado por cualquier otra cosa. Eso será una deshonra al Señor. Todos tenemos la obligación, es un mandato como hijos de Dios, tomar la cena del Señor. Tú no puedes decir: no, yo paso. ¿Aló? Pero tampoco te puedes acercar a la mesa y tomar como Judas de cualquier forma. Tienes que estar en comunión, en santidad, en reverencia y en condiciones como si la fueras a tomar ahora mismo en el cielo. Porque una de las cosas que se van a tomar en el cielo es la cena del Señor. Y hay así con todos los que han vivido, ¿no? ¿Quieres estar en esa cena? Y si aquí dice paso, entonces allá, peor allá, paso también. No, Señor. Así que no puedo dejar de tomar y no puedo presentarme de cualquier forma. ¿Qué me queda? Arrepiéntete. Arregla. De eso se trata este compromiso de la cena del Señor. No me puedo evadir de ahí
y no puedo hacerlo de cualquier manera, así que me toca renovar mi comunión y arreglar mis asuntos y caminar con el Señor. Qué sabio es el Señor. Alabado sea Dios. Muy bien. ¿Tomamos la cena del Señor? Algunos dicen, no, pastor, déjeme orar un ratico por lo menos. Claro, vamos a orar un momentico. Cierra tus ojos y oremos. Habla con el Señor y dile: qué bueno eres tú, Señor. Qué maravilloso eres que me hayas escogido para entrar en esta relación de pacto contigo, para darme vida eterna, para darme el perdón de mis pecados, para ser un hijo de Dios, para vivir eternamente contigo, para ser heredero y coheredero juntamente con Cristo. No soy merecedor de todo lo que tienes para mí en esta vida presente y especialmente en la venidera. Oh Señor, pero te doy gracias por ese pacto sellado con la sangre de Jesús, por ese pacto inquebrantable, más que cualquier otro pacto, tan grande, tan profundo. Gracias, gracias, gracias por lo que has hecho en mi vida, Señor. Dile al Señor: permite que mi familia en la carne y mis amigos también puedan comprender la grandeza de este pacto y puedan ser reconciliados y entrar en esa relación contigo, Señor. Que sea para ellos también, es para ellos también la promesa. Permite, Señor, que ellos te puedan reconocer, y permite que como iglesia nosotros podamos entender la profundidad de esta ceremonia que, aunque sencilla, tiene tanto significado, Señor. Que nada ni nadie me robe la comunión contigo y la comunión uno con el otro, unos con otros. Quiero disfrutar de esa comunión, de esa armonía, de esa amistad contigo primeramente. Escucharte, hablarte, compartir, vivir bajo tu amor y también con tu pueblo, Señor, en una relación fraternal de amor profundo. Que nada nos dañe la comunión entre nosotros, Señor. Desechamos las contiendas, las disensiones, los celos, las amarguras, los pleitos, todo lo que nos separa, y abrimos nuestro corazón a la paciencia, al perdón, a soportarnos unos a otros, a edificarnos, a amarnos, a reconocernos, a honrarnos los unos a los otros, pues es lo que tú mandas en tu palabra, Señor. Oh Dios, esta también es una cena de bendición. Pablo decía: es la copa de bendición que bendecimos. También te suplico que hoy, al tomarla, haya sanidad, haya libertad, liberación. Si hay alguna opresión satánica, si hay alguna enfermedad, Padre, ministra a través de esta copa de bendición sanidad. Cada persona que hoy la recibe con fe trae vida, vida espiritual, poder, en el nombre de Jesús. Y guárdanos, Señor, de que por tomarla indignamente tengamos tropiezo, como los corintios o como Judas, en el peor de los casos. Dios, guárdanos, líbranos del mal. Ayúdanos a estar en tu santo temor, en santidad y en limpieza de corazón por la sangre del Cordero delante de ti, Señor. Gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, Dios.